Bueno, llegamos al segundo capítulo de este podcast. La verdad es que no esperaba hacer tantos episodios, pero antes quisiera agradecerle a todas las personas que se tomaron la molestia de escuchar el primer episodio. Les agradezco a todos sus comentarios, sus críticas. Realmente me motivó a seguir con este proyecto. Y pues bueno, estamos acá. Les confieso que este episodio lo he grabado muchísimas veces. La verdad es que no terminaba de gustarme el resultado, no lo sentía como natural. No sé si era por un guión que estaba leyendo, no sé si era la forma de estructurar el podcast que no fluía, no se escuchaba natural. Entonces, así como hice el primero, que lo hice un poco más espontáneo, así quiero abordar un poquito este podcast. Y, y bueno, llegó octubre. Este mes siempre se ha caracterizado por ser un mes del terror, de las brujas de Halloween, y todo el mundo hace su especial, así que yo no me voy a quedar atrás y vamos a hacer el especial del mes de octubre. Eh, y es que cuando hablamos de películas de terror, pues hay que ver que hay muchos géneros dentro del terror. Está las películas slasher, que son estas películas donde un asesino por lo general persigue un grupo de personas, por lo general son los adolescentes. El mejor exponente, el mejor ejemplo que tengo es Scream o Matanza en Texas, Masacre en Texas, de este tipo de cine. Está el cine de metraje encontrado, que se ha vuelto muy popular en los últimos años, en el cual la premisa es que se encuentra una grabación, puede ser una cámara, puede ser un celular o hasta la misma webcam del computador y por ese lado vemos como lo que sucede a las víctimas de la película. El mejor ejemplo que tengo es La Bruja de Blair. Está el cine de los monstruos, estos seres que acechan en la oscuridad o se refugian. Eh, los ejemplos podrían ser Alien o los Gremlins también entran en esta categoría. Está el cine paranormal, que es el que, en lo personal, el que más me gusta. Acá un dato curioso para los que no lo saben. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con lo paranormal. Es una de mis pasiones. Me gusta mucho ver videos de miedo, psicofonías, escuchar podcasts. Me gusta, me gusta. Em, También está el cine gore, este cine de mutilaciones, que a mí no me gusta mucho, no sé, no me llama mucho la atención, pero sí he visto varias películas como lo es la franquicia de Saw. Pero analizando todo este tipo de películas, veo que hay un patrón, y es que estas películas costaron muy poquito y tuvieron un retorno de inversión enorme, un ROI, que es lo que llaman. Las personas que no saben qué es el ROI, se los explico rápidamente, es el costo de una película versus la taquilla que generó. Entonces, cuando analizamos el patrón de este tipo de películas, vemos que son películas mm, baratas o económicas, por así decirlo, comparado con toda la taquilla que generaron. Y para mí el mejor ejemplo que tengo de este punto es Actividad Paranormal, la primera película. Los que no saben cuál es, resumo rápido. Es un grupo, no un grupo, no, perdón, es una parejita de, de unos 30, 28 años aproximadamente, que viven juntos en una casa de clase media, una clase media en Estados Unidos, pero que acá en Colombia sería una mansión, en donde comienzan a sentir presencias y comienzan a sentir unos fenómenos paranormales como raritos. Y el tipo se le ocurre la maravillosa idea
Idea que también a mí se me ha ocurrido, me parece como chévere, de grabarse. Grabarse durmiendo, grabarse cocinando, grabarse en la sala y al día siguiente revisar las cámaras y ver qué pasó. Pues efectivamente, al día siguiente, cuando revisan, encuentran un montón de cosas que les pasó, que los destapan, que abren las puertas, que las ventanas, etcétera. Esta película tuvo una recaudación de más de 180 millones de dólares. Y uno analizando y investigando se da cuenta que apenas se lleva una gran sorpresa, costó 15.000 dólares. O sea, la inversión 15.000 dólares, ya que utilizaron efectos muy prácticos, utilizaron la casa del director y actores desconocidos, comparado con una ganancia de 180 millones, eso fue un golazo. Un golazo, un golazo, un golazo. Cabe recalcar que en Estados Unidos, para que una película sea considerada rentable, tiene que recaudar 3 veces su presupuesto. En este caso, lo superó por muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tanto que pues el estudio responsable de esta película le dio luz verde para crear una franquicia enorme. Franquicia que a medida que pasaba el tiempo pues se iba como diluyendo un poquito y ya no era tan espeluznante y ya se metieron con otros temas de brujería y bueno, otros temas que ya, pues ya después en la última película no fue tan buena y creo que por eso sepultó la franquicia. Pero sumando sus 7 películas, no llegaron a los 100 millones de dólares, lejísimos. Es que creo que ya apenas sumándolos costó 180 millones de dólares. Y esta película, sumando las 7, recaudaron más de 900 millones de dólares. O sea, excelente, excelente retorno de inversión. Algo que sí me acuerdo muchísimo de esta película, porque yo recuerdo que no me llamó mucho la atención verla. Lástima, porque hubiera sido buena experiencia verla en cine. Y es que fue el marketing. El marketing fue muy interesante, muy inteligente. Porque cuando mostraban la película, el tráiler no mostraban tanto la película, mostraban pequeñas escenas, pero mostraban más la reacción de la audiencia. Y eso yo creo que generó más conexión. Porque pues claro, mostraban esas caras de terror o que tenía que ver la luz, la película más espeluznante del siglo, cosas así, me acuerdo que decían en el tráiler, y yo creo que esto generó la curiosidad de ir a verla. Creo que fue muy inteligente la forma que vendieron la película. Otro ejemplo que tengo de películas que tienen bajo costo y una gran ganancia es la película de El Conjuro, que la primera película costó aproximadamente unos 15 millones de dólares y recaudó más de 500 millones de dólares. Y se pone uno a analizar toda la franquicia del Conjuro, que son 10 películas, son 4 películas del Conjuro, 3 películas de Annabelle, 2 películas de La Monja, y si no se han dado cuenta, La Llorona también entra en esta categoría, son 10 películas, que su costo no alcanzaron los 200 millones de dólares, pero sí tuvieron una ganancia de más de 1.500 millones de dólares. O sea, fue enorme éxito. Ya quisiera las películas de Hollywood, de blockbuster, tener esos números tan buenos. Además que después de pandemia, las películas difícilmente están superando los 1.000 millones de dólares. Muy difícil, muy, muy, muy difícil. Con contadas excepciones, como lo fue Oppenheimer, Barbie o hasta Mario. Pero las películas antes de pandemia rompían fácilmente esa barrera. Después de pandemia ha sido muy difícil que la taquilla eh, llegue a estos números tan buenos como antes. Pero eso es un tema que abordaremos en otro episodio. Volviendo al tema de las películas de terror, yo creo que también una de las cosas que a la gente le gusta, el terror, es este sentimiento que despierta el miedo, porque es que el miedo es algo que todos nos conecta, todos hemos sentido alguna vez el miedo. Y estas películas son especialistas en despertar este sentimiento tan primitivo. Porque, a ver, si uno se pone a pensar en una película de comedia, por ejemplo, la película de comedia es muy, muy cultural. Depende mucho del lugar donde se proyecte.
las películas de drama intentan muchas veces conectar con con la audiencia, pero no siempre lo logran. En cambio, el miedo es universal, el miedo nos conecta, el miedo nos da ansiedad, nos da presión, nos hace sentir cositas, y entonces es más fácil, creo que estas películas llegar a a un público más amplio. Ahora, creo que también el éxito de las películas de terror es el cine. Y para mí, una película de terror debe verse en cine sí o sí. No sé si es la audiencia que va, la energía, la atmósfera, el sonido, no sé qué es, pero se siente muy diferente verla en cine que verla en la casa. Si ustedes tienen la oportunidad, vayan a cine a ver una película de terror. La van a disfrutar mucho más que verla en casa, se los aseguro. Otra cosa que yo creo que las películas de terror son tan exitosas es porque no se preocupan mucho por la trama. La trama debe ser simple. Y si manejan bien el suspenso, ya tienen la ganancia asegurada. Aunque pues no siempre es una apuesta segura, ¿no? Porque pues tenemos excepciones. Eh, por ejemplo, este año estrenaron la segunda parte de Megan 2. Una película que en la primera le había ido muy bien y le dieron luz verde a la segunda parte. En esta segunda parte tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares y una recaudación de 35 millones de dólares. O sea, no siempre las películas de terror es un éxito asegurado, pero para mí los estudios prefieren apostarle a una película que les cuesta 30, 40 millones de dólares y que les puede generar una ganancia de 300, 400 millones de dólares, que gastar 300, 400 millones de dólares en una película fantástica de acción y que no le genere ni siquiera el doble de el presupuesto. Y más por la época que estamos, no sé si el streaming ha afectado mucho la taquilla o ese afán de las películas de sacarlas rápido al streaming que hace que las personas ya no quieran ir al cine, sino que dicen, esperemos 1 o 2 meses y la vamos a ver en la comodidad de la casa. Lastimosamente la pandemia creo que nos cambió un poco el paradigma de cómo vemos y cómo disfrutamos las películas. Pero volviendo al tema de las películas de terror, es que yo a veces comienzo a hablar y divago me voy por las ramas. Volviendo al tema de las películas de terror, creo que, que al final una película no debe ser ostentosa ni contar una trama tan grande, tan sofisticada, sino contar una historia simple, actores que conecten, unos buenos sustos, acompañado de una buena música y no abusar del jump scare. Creo que eso es lo fundamental. Porque si una película a cada rato te genera el jump scare, creo que eso va a generar una desconexión con el público y va a generar el efecto contrario. En vez de ser aceptada, va a generar un efecto de repulsión. Y a mí algo que yo destaco es el director James Wan. Si ven su filmografía, que es muy buena, por ejemplo, en el Conjuro uno siempre maneja el terror de una forma muy sutil. No necesita que se aparezca el espanto. Yo creo que de las mejores escenas de terror es la de El aplauso. Eso me parece genial cómo maneja, porque nos muestra desde el inicio las palmas del juego con las niñas y este recurso lo vuelve a usar 2 veces más en la trama, en el nudo y en el desenlace, y me parece genial cómo lo hace, porque con un simple choque no necesito ni un fantasma, ni un demonio, nada. Solamente unas manos que aplaudan ya generó toda la tensión y ya generó todo el suspenso que caracteriza a este director. O sea, carta al cine. Me pareció perfecta. Si tienen la posibilidad de verla, véanla. Con El Conjuro uno es muy buena, conecta muy chévere. em, y esa es de mis películas favoritas que yo creo que uno debe ver y más porque
comparado con los 80, que hubo este boom de películas de terror, de series, siento que en las últimas décadas ya no hay estos sitios de terror tan fuertes. Creo que los últimos exponentes muy fuertes han sido los Warren y quizás It, y siento que de pronto ya pasó un poquito de moda. Aunque quién sabe, de pronto con esta nueva serie que van a estrenar dentro de poco en HBO, pues de pronto revivan al personaje. Bueno, también para finalizar, me puse a investigar sobre las películas colombianas de terror, que son muy pocas, pero las hay. Lastimosamente, o bueno, no sé si es algo de la cultura latinoamericana, pero yo me voy a centrar en Colombia, que es donde estoy. No encuentro cifras exactas y cifras confiables ni del presupuesto ni de la ganancia. No sé por qué, pero acá no revela. Bueno, realmente pues seguramente no es obligación de los estudios revelar cuánto, cuánto están recaudando. Ellos aquí lo que votan son los espectadores que fueron a una película. Y pues ya con eso uno en base más o menos calcula el retorno de inversión que tuvieron. Entonces, voy a poner un ejemplo, la última película de Magia Salvaje, la última no, sino la única película Magia Salvaje, que es de las películas más taquilleras que se han proyectado en el país, tuvo una audiencia de 2 millones de espectadores y un presupuesto que es de las películas más costosas que se han hecho en el país, costó 6 millones de dólares y con una, no sé, audiencia de 2 millones, entonces hay que hacer como rápidamente no sé, vale 6.000 pesos por 2 millones pues, de personas que fueron, pues ahí uno ya saca el presupuesto de cuánto recaudó. Lástima que las películas de terror en Colombia no se hagan, porque yo siento que en Colombia o en Latinoamérica tenemos un folclore muy grande de mitos y leyendas urbanas que podrían saberse explotar. Yo sé que intentaron con La Llorona, pero La Llorona creo que el experimento no le salió muy bien. Pero si se ponen a investigar y Hollywood hace una alianza como entre Colombia y Estados Unidos para sacar una película de buen presupuesto, yo creo que podría salir una saga muy interesante de películas de terror. Bueno, y hasta acá fue todo en este episodio. Este fue el episodio de El Grito al Billete, donde pues vimos que no se necesita grandes presupuestos, grandes actores, sino se necesita una historia simple, sencilla y concreta. Y con una buena dirección, una buena música, se puede generar millones de dólares y millones de ganancias. Les agradezco a todos si llegaron hasta acá. Les agradezco sus comentarios, sus críticas. Pueden dejarlo en la cajita acá de comentarios. Pueden dejar todo lo que piensan. Les agradezco muchísimo que llegaran hasta este punto. Les doy un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. Chao.